Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, amados hermanos de las diferentes iglesias que en esta hora nos sintonizan, teniendo la misma fe, la misma esperanza y el mismo bautismo. En tiempo de Dios estamos reunidos nuevamente a través de este medio para escuchar la palabra de Dios, para conversar de esta palabra fresca que Dios tiene hoy para nosotros. Invitamos también a buscarnos en nuestros mensajes a través del Facebook, a través del Instagram y a través del YouTube. Estamos conectados para llevar este mensaje a toda criatura. Y hoy pedimos dirección, como siempre, al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, para que nos dirija, para que nos oriente, para que ponga palabra en mi boca, para que abra oídos espirituales y que podamos entender con facilidad esta palabra que Él nos está dando. Espíritu Santo, como Maestro, sé quien nos enseñe, quien nos guíe a toda verdad, a toda disciplina y a todo amor y entendimiento que Dios tiene para con nosotros. Hoy estamos buscando salir adelante, salir de la pandemia, salir de toda la controversia que el mundo plantea, tanto en lo político como lo social, como lo económico, y no hemos entendido que el único elemento que nos puede sacar de todo esto es la obediencia a Dios. Y de ese tema queremos hablar hoy, de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Cómo la obediencia nos conduce a Dios? ¿Qué bendiciones trae la obediencia? Y por el contrario, ¿qué maldiciones trae la desobediencia? Cuando los pueblos obedecen a Dios, se entregan a Dios, buscan de Dios, pues tienen la bendición que Dios ofrece para aquellos que se sujetan, que se someten a su santa y sagrada voluntad. Pero también los que desobedecen y van contra Dios, pues Dios les abandona y su misma maldad les castiga y les consume en el pecado, y les consume en la desidia, en la miseria. Y hoy queremos ver a través de la palabra de Dios esa obediencia que Dios nos plantea. ¿Y qué es obediencia? Precisamente el término refiere a que es el someterse a la voluntad de otro superior a nosotros, el cumplir el mandato de alguien que está por encima de nosotros, o la ordenanza que nos da, y que nosotros de manera incondicional tengamos que, incondicional y voluntaria, que cumplir lo que ese ser superior nos ordena. Y cuando Dios nos habla de obedecer, es para que nos sometamos a Él y cumplamos su voluntad. Y a Dios se le acerca en obediencia a través de la fe también, creyendo que Dios, aunque no veamos, aunque no tengamos frente a nosotros lo que queremos, si obedecemos Dios lo va a dar, pero lo da en su tiempo y según su voluntad. Allí vemos como muchos que no obedecen a Dios quieren tener los beneficios de lo que Dios ofrece, pero para tener esos beneficios hay que obedecer. Y nosotros tenemos como ejemplo sagrado la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es el máximo líder de este movimiento que se llama el cristianismo, movimiento que divide la historia en dos con la llegada de este Jesús, y que a su muerte y resurrección Él asciende a los cielos, y como veíamos en el mensaje anterior, cuando Él va a los cielos envía un consolador. Él asciende a los cielos y desciende el Espíritu Santo, y ese está con nosotros todos los días y estará con nosotros hasta el fin del mundo, para cuando Cristo venga en gloria, el poder entregar cuentas y decirle a Cristo: aquí tienes la iglesia que dejaste que yo orientara, que yo consolara. Ese es un proceso de obediencia, y hay obediencia en la Trinidad de Dios. Cada uno de los elementos que forman ese ser que es Dios, ese ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, con cualidades teológicas que no tiene nadie más sino solo Él, Jehová. Por eso es Dios con D mayúscula, porque es el Dios grande y poderoso. Y de Él y en Él está su Hijo Jesucristo, su único Hijo, y está el Espíritu Santo de Dios. Y por obediencia a ellos, nosotros nos sometemos a la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Sin importar ninguna otra cosa, adoramos y alabamos a Dios, que es el Dios grande y maravilloso que nos rige. Y vemos como en el compromiso de Cristo al venir a la tierra, su función mayor es resucitar para demostrar que Él es Dios. Solo que para resucitar antes debía morir. Y el morir significaba cargar nuestros pecados. Es decir, que la muerte de Cristo en la cruz no es porque Él la merecía. Él muere en la cruz obedeciendo al Padre
para cumplir su voluntad, sometido a lo que el Padre le exigió para poder rescatar la humanidad. Porque así como el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán, así como por medio de Adán, en la desobediencia de Adán, se contaminó el mundo en pecado, también por la obediencia de Cristo, en la persona de Cristo hay redención. Así que si el pecado entró por un hombre, pues por un hombre hay salvación. Si entró por Adán por desobediencia, pues en Cristo hay salvación por la obediencia de Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte para darnos salvación. Se despojó de su trono, dio su vida para que nosotros pudiésemos tener la salvación, y lo hace en obediencia al Padre. Nosotros vemos como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, en la carta a los filipenses, pues Pablo en el capítulo 2, yo quiero invitarles a que tengan sus Biblias a la mano para ir comparando lo que estamos hablando con la palabra de Dios. No queremos hablar palabra propia, sino que sea la palabra de Dios la que domine, la que nos dé entendimiento y la que llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. Dice que si hoy oyeres su voz, no endurezcáis tu corazón. Y la voz de Dios se oye a través de su palabra. Y su palabra es la Biblia. Y el Espíritu Santo es el maestro que nos ayuda a entender y a interpretar ese escrito sagrado. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo fue quien inspiró a hombres para que lo escribieran. Si es el Espíritu Santo quien inspiró a aquellos hombres para escribir este sagrado libro, pues que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que Él quiso decirnos cuando dio la idea, cuando dio la teoría, cuando dio el contenido de la Biblia a aquellos hombres en los que estaba la responsabilidad de escribir esto, pero con la ayuda, repito, con la orientación del Espíritu Santo. Y Pablo dice a los filipenses de la siguiente manera en el capítulo 2 del verso 6 al 11, para que veamos cómo el mismo Señor Jesús se despoja. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se refiere a Jesús que siendo en forma de Dios, no estimó, siendo igual a Dios, no se aferró a lo que tenía en el reino de los cielos, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y aquí vamos a tomar el término que es lo que estamos hablando, es la obediencia. Y vemos cómo Jesús se despoja de toda la condición divina, deja la deidad, toma forma de hombre en lo más bajo, en lo más ruin, y se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Textualmente la palabra nos enseña cómo Cristo, siendo Dios, se despoja de ese trono maravilloso de la deidad y viene a morir por nuestros pecados, cargado con nuestros pecados, siendo obediente al Padre. Por eso cuando él pregunta al Padre, ¿es necesario que pase de mí esta copa? ¿Es necesario que yo muera para poder tener ellos redención? Y el Padre le dice, es necesario, tienes que ir para morir por ellos, para que ellos puedan tener salvación. Recuerda que Jesús cuando viene al pueblo judío, que era el pueblo de Dios, ese pueblo maravilloso que Dios escogió y que tenía pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob para darles la tierra prometida. Y ese pueblo que Dios escogió, cuando Jesús viene, el pueblo no le recibe, pero le reciben entonces los gentiles, el pueblo restante de la humanidad que no conocía, y Jesús se entrega para ver cómo puede salvar también a la humanidad. Todo el que creía, todo el que cree hasta hoy en Jesucristo tiene salvación. Por eso dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de pasar de criaturas de Dios a ser hijos de Dios.
ahora porque están comprados por la sangre de Cristo. No olvidemos que Él se hizo obediente, que obedeció al Padre. Y si Jesús obedeció al Padre y obedece al Padre en su magnitud de ser Dios, cuánto más nosotros debemos obedecer a Dios en la condición que tenemos. Cuando Dios lo que nos pide es un corazón contrito y humillado, un corazón que pueda adorarle, que pueda alabarle, que pueda servirle, que nuestras vidas estén dedicadas para Dios antes que a la maldad, que seamos obedientes a lo que Él nos manda. Y veremos los beneficios de la obediencia. La obediencia trae bendición consigo, mas la desobediencia trae castigo y condenación. Podemos verlo en lo primero que hablábamos, cómo la desobediencia trajo castigo a la humanidad a través de Adán. Pero que cuando Jesús viene y obedece y se hace obediente, como dice Pablo a los Filipenses, y toma forma de hombre y se entrega, ahí ofrece la salvación, ofrece la bendición de la vida eterna. Y esa es para ti y es para mí, para todos aquellos que creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. A los que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que ese Jesús fue redimido y fue lavado, fue limpiado en las aguas del río del Jordán, bautizado por Juan el Bautista, pero que Él bautiza con Espíritu Santo y nos ha dejado para que seamos limpios, seamos guardados, seamos lavados ahora por su sangre preciosa que derramó en la cruz. Entonces allí hay salvación y allí hay vida eterna. Y el libro de Lucas dice en el capítulo 11, verso 28, y dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hablando de esa obediencia que tenía el mismo Jesús. Bienaventurado es feliz, es gozoso, es alegre, es bendecido aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Es decir, aquel que es obediente a la palabra de Dios. Y la obediencia permite tener mucha bendición y mucho gozo. Tener esa bendición de creerle a Dios y de creer que Jesucristo nos puede dar. Hay historias en la Biblia, hay fragmentos que nos hablan de cómo prosperaron los obedientes y hay mandatos de Dios mismo. Y vamos a ver más adelante en el número de Deuteronomio cómo Jesús habla de la bendición explícita, ya no por comprensión, sino bien explícito en qué consiste la bendición que Dios nos da. Pero también explica el mismo libro de Deuteronomio sobre la maldición que hay para los que desobedecen. Ahora, cuando la gente obedece incondicionalmente a Dios, aunque no veamos al momento y no entendamos cuál es el propósito de Dios, estaremos recibiendo la bendición, más tarde o más temprano. Vean el libro de Lucas en el capítulo 5, del verso 1 al 6, vamos a estar leyendo para ver cómo la obediencia a Dios produce satisfacción y produce bendición. Esta historia que nos narra aquí la Biblia, una historia vivida por Jesús con sus discípulos en el comienzo del ministerio de Jesús, vemos cómo se crece el poder de Dios, cómo se crece el amor que Dios tiene para con la humanidad, pero también cómo Jesús bendice a los que obedecen, a los que oyen su voz, a los que le siguen incondicionalmente. Dice la palabra de Dios textualmente, Lucas 5, del 1 al 6. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y el secreto grande está en esto que viene ahora. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quien quiera puede continuar la lectura en casa para ver hasta dónde llenaron
cuántas barcas llenaron y cómo la bendición se multiplicó. Jesús está predicando este evangelio, comienza a predicar, llega al lago de Genesaret, ve que hay dos barcas que están allí fondeadas, decimos en el término playero, en la costa, están fondeadas allí cerca de la orilla. Dos barcas que habían pasado la noche pescando, lanzando las redes, buscando, tirando los trenes para ver y sacando trenes a ver qué sacaban y no pudieron pescar nada en toda la noche. Estaban allí ya al amanecer los pescadores cuando han pescado o no han pescado que varan la embarcación o que salen de ella, sacan las redes para limpiarlas, para sacar las ramas secas, para sacar las piedras, lo que puedan tener las redes o algún animal que no son peces se hayan pegado, que no se vayan a morir y a podrir en las redes. Estaban ellos limpiando las redes. Las embarcaciones estaban allí. Una de ellas era de Simón. Simón está cuidando su embarcación. Su trabajo era pescar. Su trabajo era ganar su vida pescando. Y tenía toda la noche en este trabajo, junto con todo el tren de marinos que podían estar con él trabajando. Y al amanecer vio que no hay nada. Sale de allí, pero Jesús viene llegando y tiene que subir a una de las barcas porque era mucha gente que le seguía. Y le dice, apártala un poco mar adentro. Boga mar afuera un poco para que yo pueda estar tranquilo y que la gente no se agolpe encima de mí. Y sentado a la orilla de la barca, tal vez en la proa del barco, otra vez en la popa del barco, sentado Jesús cómodamente allí, comienza a enseñar la palabra. Comienza a predicar. Comienza a dar el mensaje que su Padre le ha dado. Y es un mensaje de redención, un mensaje de amor, un mensaje que trae salvación a los que obedecen. Y luego que terminó de hablar, terminó de enseñar la palabra, se dirige a Simón y le dice, bueno, ahora boga un poco hacia allá y lanza las redes para que puedas pescar, para que no pierdas ya más tiempo. Ya es tiempo de sacar. Y Jesús le dice, sí, Pedro dice a Jesús, si es que estuvimos toda la noche pescando y no hubo nada. Lanzamos toda la noche, estamos amanecidos, estamos limpiando las redes para ir a dormir, para ir a descansar. Llegas tú para predicar, has predicado y ahora me dices que lance las redes. Aunque no he pescado nada, yo voy a creer y voy a obedecer. Dice, más en tu palabra echaré la red. En tu palabra voy a confiar, yo voy a obedecer. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Llenaron las redes para sacar las redes, para sacar los trenes del mar. Hubo que llamar más hombres, hubo que traer otras embarcaciones para cargarlas, porque en la palabra que Jesús había dado, en la palabra que Dios había dado, en ese momento había bendición. El obedecer Simón a Jesús trae bendición y la bendición es una pesca abundante porque obedeció. Él no titubeó o sí titubeó cuando dice toda la noche pescamos, no sacamos nada, aquí no hay nada, pero en tu palabra lo voy a hacer. Yo te voy a creer, yo te voy a obedecer. Por la misma definición que dimos antes, alguien superior le está dando una orden y él incondicionalmente la obedece. Está cumpliendo lo que le dice el Señor. Y al obedecer se produce la bendición de la multiplicación. Las redes casi se rompen. Las redes casi están llenas, casi se desborda todo aquello, las embarcaciones muy llenas, porque la bendición era grande. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, las bendiciones vienen y no solo para nosotros, sino que también vienen para nuestros hijos. El problema está cuando desobedecemos a Dios y queremos tener la bendición que solo produce la obediencia a Dios. Queremos tener las bendiciones que Dios da a los que obedecen siendo nosotros desobedientes. Vea, hay un caso que ya hemos conversado y que narra primero de Samuel en el capítulo 15 y es el caso del rey Saúl. El rey Saúl, luego que termina el mandato en Israel o el gobierno de los jueces, donde eran profetas o eran jueces los que gobernaban, y el pueblo de Israel tuvo como su último juez al profeta Samuel.
Vemos como Samuel en su gobierno que llevaba, Jehová le da órdenes para que busque y para que unja a Saúl como primer rey de Israel. Y el Señor le da autoridad a Samuel para que lo haga, pero también le da la unción y le da la bendición a Saúl. Y solo le pide a Saúl que obedezca sus mandatos. Jehová solo le pide a través de la palabra que pone en Samuel que obedezca lo que Dios le ha dado. Vemos como aquellos pueblos que iban contra Israel, que habían hecho mucho daño al pueblo de Israel, Jehová quería quitar algunas cosas de lo que estaba molestando el crecimiento del pueblo de Israel. Y Jehová le dice a Saúl, vas contra ese pueblo, pero debes acabar con todo. Y le da una orden, no toques nada, no tomes nada para ti de esa tierra, del botín que tú vas a lograr, de lo que te va a generar la guerra al ganarla con ese pueblo, no vas a tomar nada. Quema todo eso, porque todo eso está maldito. Pero el rey Saúl y el pueblo que lo acompañaba, el ejército que lo acompañaba, no obedecieron a Jehová, sino que quisieron hacerlo a su manera y no como Jehová lo anunciaba. A veces queremos hacer las cosas en nuestra propia condición, en nuestra propia opinión, en nuestro propio pensar, y no hacemos como Dios nos manda. Si Jehová le dice, elimina todo, quema todo, pues la orden era esa. Y así como Pedro o Simón lanza la red donde Jesús le dice incondicionalmente, Saúl también debió obedecer incondicionalmente. Pero Saúl hizo cosas como esta. Tomaron, junto con el ejército, tomaron propiedades de las que habían saqueado en la guerra. Tomaron el ganado gordo, tomaron muchas reses, tomaron bueyes, tomaron muchos animales para traerlos con ellos, siendo que Jehová les ordenó no tocar eso porque estaba maldito, estaba dedicado a los dioses falsos, estaba dedicado a aquellas imágenes y aquellos dioses paganos, y Jehová no quería nada de eso. Jehová quería cosas limpias y Jehová le ordenó quemar. Pero cuando Samuel va a conversar con Saúl y le pregunta, ¿qué hiciste? Hice lo que Jehová me dijo, acabé con ese pueblo. Pero esas vacas, esos bueyes que braman allí, ¿de dónde es eso? Dice, no, son animales gordos que trajimos para dedicarlos a Jehová, para hacer un holocausto a Jehová, para crear en el pueblo la intención, y el pueblo quiere agradecer a Jehová y quiere sacrificar esas reses. Y el rey Saúl toma por sí lo que Dios le dice que no haga, y él comienza a cumplirlo. Samuel le dice, pues Jehová dice que él no quiere ese tipo de sacrificio, porque eso está maldito. Esos son animales contaminados con la idolatría, con el paganismo. No se los puedes traer a Jehová. Jehová te ordenó que hiciera esto, pero yo obedecí a Jehová. Yo arrasé con este pueblo, solo quiero ofrecerle sacrificio. Y Samuel le dice, no obedeciste, tú hiciste como quisiste. Tú crees que estás obedeciendo a Jehová, pero no obedeces. Véalo en 1 Samuel capítulo 15. Sin embargo, el verso 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Samuel pregunta a Saúl, ¿dónde está la complacencia de Jehová? ¿En los holocaustos que tú vas a hacer con esos animales que están contaminados? ¿En el sacrificio de las víctimas que hiciste cuando mataste a este pueblo? ¿O el sacrificio que Jehová te está pidiendo es que obedezca su palabra? ¿Era muy duro para ti obedecerle a Jehová lo que te dijo? ¿Cumplir lo que Jehová te pidió? ¿Por qué has caído en esto? Ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. No quiere Jehová nada de grosura, no quiere prestar atención a lo que tú estás haciendo. Jehová quería solo tu obediencia. Y a veces queremos darle a Dios cosas que Dios no está pidiendo o que a Dios desagradan, y no obedecemos. Y Jehová nos está pidiendo es obediencia, que nos sometamos a Él, que no cometamos el error que cometió el rey Saúl, de querer ser sabios en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, y querer agradecerle a Dios las cosas con lo que hemos tomado que no es nuestro. Es como que
que se da de Robin Hood, Saúl, en esto. Voy a robar para darle a los pobres. Voy a tomar este ganado, voy a robar esto para sacrificárselo a Jehová. Cuando Jehová te pide que eso no es lo que Él quiere y demanda de ti, Él quiere y demanda de mí es obediencia. Nosotros debemos estar atentos a servir a Jehová en obediencia incondicional. Y luego que sirvamos en obediencia incondicional, nosotros vamos a ver la gran bendición que Dios tiene para con nosotros. Hay otro hombre en la Biblia que obedeció incondicionalmente a Jehová y tuvo bendición. Jehová hizo pacto con él. A diferencia de Saúl, este hombre, Abraham con Sarai, su mujer, casados, obedecieron incondicionalmente a Jehová. Jehová le dice, deja tu tierra y tu parentela, yo te voy a dar tierra que fluye leche y miel. Deja a tus padres, que deja todo esto allá atrás, que allá hay paganismo, allá hay idolatría. Ven para que me sirvas. Y Abraham le obedeció a Dios, sin saber para dónde iba, sin saber cómo iba a ser, pero él iba, Jehová iba con él. Jehová hizo pacto con Abraham. Y Abraham, luego de ser Abraham tiene esa amistad con Dios porque era obediente a Dios. Y el sacrificio que Dios pide a Abraham, lo pide y allí se demuestra que es obediente. Un hombre ya de edad de 90 y tantos años, avanzado, su mujer muy anciana también. Dice la palabra que había dejado la costumbre de las mujeres hacía mucho tiempo, es decir, ya no menstruaba, pero Jehová le había dicho que le iba a dar descendencia. Y en la ancianidad, allá a los 90 y tantos años, tiene un hijo llamado Isaac. Y luego que tiene a Isaac, Jehová se lo pide. Y él incondicionalmente obedece lo que dice Jehová. Por eso Jehová le da la bendición de ser el padre de la fe, de creerle a Dios incondicionalmente. Este es el secreto porque es el padre de la fe. No porque hizo muchos milagros, muestra que tiene Abraham esa condición de ser padre de la fe. Es porque le creyó, porque obedeció a Dios incondicionalmente. Cuando vemos el libro de Génesis, el capítulo 22, vamos a leer dos pasajes o dos fragmentos de este capítulo para que veamos cómo la obediencia produce bendición. Dice en el verso 1 al 3, repito, Génesis capítulo 22, vamos a leer del verso 1 al 3, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios está probando a su hijo y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, una obediencia incondicional. No está preguntando a Jehová, ¿por qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con mi hijo? Este es mi hijo. Él sabía que Jehová le había dado el hijo, aun cuando ya él no estaba muy anciano y no tenía hijos. Y él tomó al muchacho, preparó su asno, montó o ensilló su burro, acomodó las cosas sobre el burro, tomó al muchacho, cortó su leña, cargó el animal y le toma el cuchillo, toma la yesca para el fuego, para estar en el monte Moriab donde Jehová le había dicho, incondicionalmente obedeciendo lo que Jehová le daba. Llegado al monte, llegado al sitio, le dice a los siervos, ustedes se quedan hasta acá, que él y yo vamos a sacrificar. Mi hijo y yo vamos a cumplir lo que Jehová nos está pidiendo. Y dejó a los siervos en un lugar y él avanzó con Isaac. Dice el verso 7 en adelante hasta el 12. Vamos a leer ahora del mismo capítulo 22 de Génesis. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. O sea, el hijo pregunta al padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya el muchacho comienza a sentir qué está pasando aquí. ¿Qué va a hacer mi papá? Está la leña, está el fuego, está todo, pero yo no veo el cordero que se va a sacrificar. Y Abraham, creyéndole a Dios y cumpliendo lo que Dios le había dado, le respondió a Abraham,
Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y luego que edificó el altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y allí, creyéndole a Dios, no deja de ejecutar la acción de obediencia. No pregunta a Dios nada, solo está obedeciendo. Coloca la leña, coloca todo, coloca al chico y lo amarra sobre la leña. Y dice que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, para sacrificarlo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo, o tu hijo único, por cuanto tú no me negaste el muchacho, que es lo que tienes, que es tu hijo único, que yo te di, pero lo tienes tú, y tú no te niegas, tú no protestas, sino que tú obedeces. Entonces aquí tienes un cordero, sacrifícalo, que ahora vienen las bendiciones. Y Abraham fue aumentado. Abraham tuvo muchas riquezas. Abraham tuvo muchas ganancias. Su hijo Isaac, luego que Abraham muere, continúa el pacto con Dios, continúa la bendición con Dios para seguir adorando y alabando a ese Dios grande. Isaac es el abuelo de aquellos muchachos que van a ser los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Isaac es el padre de Jacob. Es el padre de Jacob, es el padre de Esaú. Y en su vejez bendice a Jacob, siendo Esaú el mayor, porque no obedeció Esaú lo que Jehová le decía. Y Jacob logró tener la primogenitura. Y esa primogenitura le cargó de bendiciones. Pero había ya el pacto con Abraham. Ese pacto de Abraham con Isaac y con Jacob es el que garantiza la bendición del pueblo de Israel. Jehová le dijo a Abraham: este pueblo tuyo será grande, te voy a dar una descendencia mayor que las arenas del mar, vas a tener descendencia mayor que las estrellas del cielo. Y aun cuando hubo un poco de desconfianza en Abraham, cuando Sara le dice: mira, no tengo hijos, ya estoy vieja, te ten el hijo con la sirvienta. Y Abraham cae en el juego de Sara. Jehová le reprende. Ismael es de la misma descendencia de Abraham, pero no del linaje por el pacto que Dios tiene. Y los pueblos crecieron. Jehová dio la bendición a Abraham. Y Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Aún de esos 12 patriarcas viene la descendencia de David, viene la descendencia de Jesús para la bendición de la humanidad. Pero es la obediencia el secreto que tenemos para que podamos estar creyéndole a Dios, para que podamos saber que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a dar muchas bendiciones. Y vea lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. Yo les voy a invitar a que busquen este libro, que lo lean en el capítulo 28. Y vamos a leer ahorita del verso 1 al 9 para que vean el beneficio que ofrece la obediencia a Jehová, la bendición que tiene la obediencia a Jehová. Y también luego de este capítulo, del versículo 9, comenzando en el verso 14 hasta el 64, usted puede leer la maldición que da la desobediencia. Yo me voy a ajustar hoy por tiempo a leer sobre las bendiciones que nos da la obediencia, lo que Dios nos está pidiendo que seamos obedientes. Pero hay también en el mismo capítulo cuáles son las maldiciones que trae la desobediencia. Eso podemos consultarlo en casa en nuestras Biblias. La palabra de Dios nos dice que hay bendiciones. Y dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Vea, y aquí comienzan las bendiciones. Si tú cumples con lo que Dios prescribe, con la ley que te está dando, entonces Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y es lo que ha hecho con el pueblo de Israel, y es lo que hace con su pueblo hoy, que le adora y le alaba y que le obedece. Y luego le dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti si tú cumples mis leyes y mis estatutos. Dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Puedes ver toda la bendición que Jehová te está ofreciendo. Va a aumentar tu arteza, tu linaje, va a aumentar el fruto de tus hijos, va a aumentar la producción de tu empresa. Jehová te va a ayudar a prosperar si tú obedecieres. A veces queremos tener todo, pero no cumplimos con esto. Cuando leemos del verso del mismo capítulo 28, del verso 14 hasta el 64, así como en los primeros versículos que hemos leído del 1 al 9, está la bendición por la obediencia. En estos tú vas a conseguir la maldición que Dios tiene para aquellos que están desobedientes. El que desobedece a Jehová, el que no atiende el llamado que Jehová le está haciendo, entonces este tendrá condenación. Y Jehová no es hombre para mentir. Jehová te va a ayudar, pero te va a bendecir, y te va a bendecir cuando tú obedecieres lo que Él te está pidiendo, cuando tú cumplieres con sus estatutos, cuando tú te ajustares a su palabra. Pero si tú no te ajustas, dice del 14 al 64, todo lo que caerá como maldición. Y eso es todo lo contrario a las bendiciones que aquí tenemos. Así como dice que vendrán por un camino y saldrán por 7 cuando vengan hasta ti, porque Dios te va a bendecir. Y el que viene con maldad a ti por un camino saldrá por 7 espantados corriendo. En la maldición, cuando tú desobedeces, vendrán por 7 caminos a atormentarte y tú no conseguirás uno o tendrás solo un camino para escapar. Y es que Jehová estará allí siempre. Jehová siempre va a estar, pero no va a cumplir los deseos de tu corazón cuando tú no hayas cumplido lo que Él te está mandando. Él dice, será bendito el fruto de la ciudad como tal, el fruto de tu casa, el fruto de tu familia, tus animales, si lo que tienes son animales, si tienes ganado, serán prosperados. Tu empresa va a crecer porque tú te pondrás en manos de Jehová. Por eso Dios ha bendecido. Hay gente que tiene mucho conocimiento y puede tener todo lo que quiera, pero no prospera porque no tiene la bendición de Jehová, porque no ha cumplido con esta palabra que Dios le está mandando. Ahora, cuando tú comienzas a cumplir y tú entras en ese plano de darle a Jehová lo que es de Jehová y creerle a Jehová, Jehová está cumpliendo para contigo. Algunos toman por burla, por vergüenza, cuando cumplimos a Jehová lo que Jehová nos ordena. Jehová nos alerta que para Él, para que en su casa haya comida, para que los necesitados tengan, para que no falte comida en el que trabaja para la obra de Dios, Jehová le dice, trae tus diezmos al alfolí y da tus ofrendas de corazón. Él bendice, yo bendigo al dador alegre, dice Jehová. Al que da con alegría, a ese le voy a dar bendición. No es darle a Jehová nomás todo esto por cumplir y a regañadientes y de mal genio para cumplirle a Jehová. Hay que hacerlo de corazón. Vea la ofrenda de Caín, por hacerla de mal corazón. Está cumpliendo con la ofrenda, está cumpliendo como hizo Saúl o el rey Saúl.
de dar holocausto a Jehová cuando no lo pide, pero Caín está también dando de mal corazón y Jehová le quita la bendición y la tiene Abel porque dio de buen corazón. Estaba sirviendo a Jehová con cariño, con amor y tuvo abundancia. Le sorprende la muerte porque su hermano era homicida y tomó la decisión de quitar la vida, pero Jehová a la descendencia que tenía Abel, esa descendencia tuvo bendición. Luego Adán y Eva tienen hijos parecidos para conservar el linaje que Jehová quería tener para la gloria de su nombre. Lo que es de Dios no se va a perder. Jehová te dice que Él está presto para ayudarte y para bendecirte. Y te pone la condición de que tú le sirvas, que tú le alabes y que cumplas con sus estatutos. Y de esa manera habrá bendición y crecimiento, no solo en tu vida, sino también en la de los tuyos. Tus hijos recibirán la bendición, tus nietos recibirán la bendición, tu casa tendrá la bendición y se verá la prosperidad. Tus enemigos serán espantados porque Jehová te va a proteger. Vea lo que dice el Salmo 118 en los versículos 8 y 9. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Dice el versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es en Dios en quien tenemos que buscar. Y el 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Indica esto que si yo confío en Dios, no me importan los que tienen cargos o los príncipes o los reyes o los gobernantes. Yo prefiero confiar en Jehová antes que en los gobernantes. Me dice que confíe en Jehová antes que en los hombres. Queremos confiar y estar seguros en lo que muchos nos ofrecen, olvidando lo que Jehová nos está dando. Y nos da promesa, nos da bendición. No la perdamos por alejarnos cuando nos alejamos de Él, sino busquemos cada día más de Dios. Y esa bendición estará contigo y estará conmigo. Es a través de la obediencia. Es por la obediencia. O es en la obediencia el secreto de tener bendición. El mismo Señor Jesús se humilló, se entregó por obediencia, se hizo obediente con el Padre para rescatarnos. Y vemos cómo luego Jesús, en los que son obedientes con Él, cómo los multiplica y cómo les llena de peces y de abundancia sus redes. Vemos cómo Jesús está ofreciendo hoy llenar nuestras redes con abundancia cuando cumplimos y somos obedientes de Él. No dudemos, vea lo que le dijo Simón, hemos pescado toda la noche, no hemos logrado nada, pero en tu palabra voy a lanzar las redes. Confiando en ti, obedeciéndote a ti, voy a lanzar las redes. Y las redes fueron llenas de peces. De manera que hoy tenemos la oportunidad de comenzar a obedecer a Dios para crecer, para avanzar y prosperar. Si así lo hicieres, creyendo en Jesucristo como tu Salvador, los que no hemos creído a Cristo, los que no le han confesado, puede hacer una oración personal allí y decirle a Jesús que perdone sus pecados y usted cambiar su ritmo de vida, cambiar el sentido de vida, busque orientación. Nosotros como Primera Iglesia Bautista de Maturín estamos en la carrera 5, número 25, en las Cocuizas de Maturín, Estado Monagas. Y para los que no nos conocen, estamos a la orden, estamos para servirles, pero puede ubicar cualquier otra iglesia que predique este evangelio para que usted se congregue y busque de Dios. Lo importante es acercarse a Dios y obedecerle en amor y en integridad. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde ricamente.